Si estás algo cansado de tu trabajo o de tu jefe en particular, es muy probable que estés considerando un cambio de trabajo o incluso estás pensando en convertirse en un freelancer. Si es el caso, este video es justamente para ti, ya que en este video vamos a conocer 5 ventajas y 5 desventajas de ser un freelancer. Espero que este video va a ayudarte a tomar una mejor decisión. Entonces, empezamos. Hola, soy Ela, la letona en México. Si todavía no me conoces, te invito a conocer el contenido que ya tenemos en el canal. Tenemos varias secciones y dependiendo de tus intereses, seguramente vas a encontrar algo que llame tu atención. Ya cumplí 2 años de estar al 100% como freelancer. Te platico que en este momento estoy desarrollando el canal de YouTube, una escuela de idiomas que se llama Mundo Sin Fronteras Idiomas, así que si te interesa aprender ruso o letón, a lo mejor esta escuela también podría ser una buena opción para ti o para algún amigo que quiere aprender uno de estos idiomas. Y también soy traductora e intérprete. A continuación te voy a comentar algunos aspectos que creo que realmente son muy buenos de freelance y otros puntos que tal vez no llamaría tal cual desventajas, pero sí son algunos puntos que la gente normalmente no considera pensando en ser freelance. Pero vamos a empezar con las 5 ventajas. Tal vez el primer punto es el más importante. Simplemente al ser freelancer tú puedes hacer lo que tú quieras, tal cual. A lo mejor te ha pasado que estudiaste una carrera, pero al final cuando entras al mundo laboral no puedes tal cual implementar lo que estudiaste y estás haciendo algunas cosas pues diferentes. Y a lo mejor sí estás satisfecho con lo que estás haciendo o a lo mejor no. Por lo que siendo freelance, pues tú puedes decidir cuáles son las responsabilidades que tienes, qué es lo que quieres hacer, qué proyectos te interesa desarrollar y cuáles no te interesa desarrollar. Básicamente tienes toda la libertad de tomar las decisiones y proyectos que se te puedan ocurrir. Aquí tal cual no tienes límites. Bueno, el cielo es tu límite. Tú puedes decidir hasta qué punto quieres llevar algún proyecto, si de verdad parece que va a ser muy prometedor o al revés, ya como que se ve que no va a ser tan bueno como lo habías imaginado y no tienes ningún problema de cambiarlo, por lo mismo que tú eres el que dice que tienes que hacer. El hecho de que nadie te diga qué hacer y qué no hacer es algo bueno y malo al mismo tiempo. ¿Por qué puede ser algo malo? Vamos a ver en las desventajas. El punto número 2 tiene que ver con el simple hecho que no tienes un jefe. Creo que es uno de los aspectos principales que muchas veces escucho de las personas y bueno, también he experimentado yo que los jefes puede ser una de las causas principales porque el trabajo te causa mucho estrés. Bueno, a lo mejor tuviste mucha suerte y tienes un jefe con el que te llevas súper bien y es súper buena onda, pero también puede ser el caso contrario, que lo único que te provoca es el estrés. Pónmelo en los comentarios. ¿Cuál es tu caso? ¿Cómo te llevas con tu jefe? ¿A qué categoría pondrías tu relación con tu jefe? O bueno, si no se trata de una buena o mala relación con tu jefe, simplemente no a todos nos gusta cuando nos dicen qué es lo que tenemos que hacer o que nos estén recordando constantemente qué estar haciendo y qué no. Entonces, siendo un freelancer, tú eres tu propio jefe, lo que quiere decir que también tú decides qué hacer, qué no hacer. ¡Qué maravilla! El punto número 3 se trata de distribución del tiempo. Siendo un freelancer, ya no tienes tu horario fijo establecido por alguien más. Puedes empezar a la hora que quieras, puedes terminar de trabajar a la hora que quieras y también puedes tomar tu hora de comida cuando tú quieras. Puedes tomarte un break cuando tú quieras, lo que tú quieras. De verdad, es hermoso que no tienes este compromiso que te estén vigilando. Sí, he conocido empresas, bueno, también yo he trabajado en una empresa donde tal cual nos estaban controlando cada minuto que pasábamos fuera de nuestro escritorio. Se siente terrible que estés tan presionado bajo esta vigilancia innecesaria que incluso ya te desmotiva estar haciendo el trabajo incluso si te gusta. En cambio, si eres freelancer, tú eres la persona que puede decir a qué hora voy a empezar a trabajar. Si un día tuve que acostarme muy tarde y al día siguiente me levanto a las 12 de la mañana y no empecé mi día laboral a las 7, 8, no pasa nada. Si en general eres la persona que es mucho más productiva en la noche, digamos a las 10 de la noche empiezan tus horas productivas, no pasa nada. Empieza a trabajar a las 10 de la noche. Entonces, esta flexibilidad con el horario que puedes permitirte es algo que en un trabajo de oficina
oficina seguramente no vas a tener. El punto número 4 se trata de un aprendizaje constante. Bueno, en general, en muchas profesiones es algo indispensable, sin embargo, no siempre pasa. O por lo menos las condiciones en las que tienes que aprender no son iguales. Porque siendo un freelancer, cuando quieres realizar algún proyecto, implementarlo, tienes que pensar en muchísimas cosas, incluso en las que no podías haber pensado antes porque ni siquiera se te ocurría que estaban ahí dentro de este proyecto, lo que implica que tienes que a fuerzas estar aprendiendo cosas nuevas constantemente, incluso que no te interesan tanto o sí te llegan a interesar mucho, pero lo vas descubriendo poco a poco. Y bueno, sabemos que cualquier conocimiento nos puede servir de algo, entonces este aprendizaje que tenemos que llevar a cabo, a veces incluso a fuerza, simplemente para poder implementar el proyecto que queremos dejar salir a la luz, al final creo que es algo muy positivo y muy bueno, ya que te vuelves un experto, o por lo menos un conocedor de muchos temas. Y al final el punto número 5. Puedes tomarte las vacaciones cuando tú quieras. Es cierto, si en un trabajo de oficina tienes que pedirte a tu jefe cuándo realmente puedes tomarte estas vacaciones que estás esperando tanto y cuántos días te quedan todavía este año y si sí tienes vacaciones este año por la ley. Pues siendo un freelancer, tú eres la persona que decide que hoy me tomo las vacaciones por 2 semanas. O al revés, me tomo las vacaciones solo una vez al año, pero por 2 meses. Como tú quieras organizarte ya va a depender de ti y de tus proyectos. Muy bien, esos son los 5 beneficios de ser freelancer. Ahora vamos a hablar de las 5 desventajas. Antes de empezar, si te está gustando este video, te invito a suscribirse al canal, activar la campanita, ponerle un like a este video, créame que eso me ayuda muchísimo, y también comparte este video con tus amigos que también están considerando en volverse freelancer o simplemente están buscando una alternativa a su trabajo actual. Ahora sí, las 5 desventajas de ser un freelancer. El punto número 1 tal vez es un poco inesperado, ya que pensando que vamos a ser un freelancer, muchas veces las personas se imaginan que van a trabajar menos, pues es justo lo contrario. Siendo un freelancer vas a trabajar más, porque imagínate, si antes tenías todo un equipo de trabajo que podía ayudarte y apoyarte cada uno en sus áreas, ahora tú eres la única persona que lo tiene que resolver todo, lo que obviamente implica que sí vas a trabajar más, como si fueras varias personas en una sola. El punto número 2 es que no tienes un horario. En las ventajas ya habíamos mencionado que esta flexibilidad de horario es algo muy bueno, pero por otro lado, no olvides que eso también implica mucha responsabilidad. Tú tienes que ser disciplinado, saber organizarte y realmente respetar las horas y seguir trabajando. Y a pesar de que no hay nadie quien te diga que a las 8 tienes que empezar a trabajar y a las 5 tienes que terminar de trabajar, tú tienes que estar muy al pendiente de sí estar trabajando al día ciertas horas que requiere el proyecto que tienes que hacer. Lo que puede decir que también a lo mejor un día te tomaste un día completo de descanso, no trabajaste nada, pero obviamente eso implica que al día siguiente, en lugar de unas 8 horas, tal vez vas a trabajar las 12, 14 o 16 horas dependiendo del proyecto. Entonces, si un trabajo de oficina tal vez a las 5 ya estarías saliendo bien feliz de tu trabajo, pues siendo un freelance eso no va a pasar. Incluso si empezaste a trabajar a las 6 de la mañana, a lo mejor terminas a las 10 de la noche y bueno, es el precio de ser freelancer. Por cierto, me he dado cuenta que no solo en México, sino también en general en muchos países de Latinoamérica, la cuestión de respetar el horario de los empleados es una cuestión realmente muy vulnerable, ya que muchas veces no se respeta y muchas veces incluso los mismos empleados hasta cierto punto están de acuerdo con eso. A mí honestamente me impresiona mucho este punto, ya que en Letonia, en mi país natal, sí somos muy estrictos con nuestra hora de entrada y de salida. En algunos casos muy particulares sí podemos quedarnos más tiempo o entrar a trabajar antes, pero por lo general pues es algo que se hace pagando las horas extra. Entonces cuéntame, ¿cómo es tu empresa? Si sí respetan tu horario, y si la respuesta es no, ¿cuál es tu actitud hacia ello? De una vez te lo agradezco mucho. El punto número 3 se trata de un compromiso que tienes contigo y con tus proyectos. Recuerda que estábamos mencionando en las ventajas.
Nadie te está diciendo qué hacer y qué no hacer. ¡Qué hermoso! Pero por otro lado, imagínate en una situación cuando necesitas un consejo, no sabes qué hacer, qué fecha poner para lanzar un proyecto, cómo hacer las campañas, cuándo empezar a meterlas, en qué plataformas. Muchísimas cuestiones de este tipo están saliendo en este momento y en lugar de ir con una persona de otro área que podría ayudarte a resolver todas estas dudas, ahora tú eres la persona de todas las áreas que tiene que darte la solución. Y aparte, la cuestión de las vacaciones tal vez es la parte más obvia. Como dijimos, a lo mejor en cualquier momento puedes tomarte las vacaciones, pero recuerda que a veces los freelancers están trabajando cuando nadie más está trabajando, por lo mismo que les conviene trabajar en ciertas épocas dependiendo de su actividad o simplemente por ya tener ciertos compromisos. Y a pesar de sí en teoría tener mucha flexibilidad con tu horario, con tus vacaciones, días laborales, festivos, etcétera, en realidad también hay ciertos compromisos que sí te limitan bastante. Y bueno, si eres una persona responsable y quieres hacer bien las cosas, también tienes que respetar siempre. El punto número 4 es la presión que te genera ser un freelancer. Como ya lo mencionamos en algunos de los puntos, tú eres la persona que lo decide todo. Y a pesar de todas las cosas bien bonitas que eso implica, también implica mucha responsabilidad a la hora de tomar la decisión o mucha presión psicológica. Bueno, la presión también se genera por mil cuestiones realmente, empezando con las más básicas de cómo voy a vivir este tiempo, si me alcanza de mis ahorros, cuándo empiezo a generar, cuánto será, si será suficiente, si tomo una decisión, si lanzo este proyecto, si es lo correcto, si es la temporada correcta de hacerlo, a lo mejor lo hubiera hecho en algún otro momento, y mil dudas que están saliendo al momento de empezar un proyecto. Entonces tal vez en este momento también puedes darte cuenta que, bueno, el jefe que tenías tal vez igual ha estado siempre tan estresado, por lo mismo que tiene tantas responsabilidades y tantas cosas en las que tiene que pensar. Entonces en este momento tal vez puedas entender a tu jefe ¿por qué siempre ha estado tan estresado y presionado? Pues por lo mismo que él o ella tiene que tomar muchísimas decisiones muy importantes al día que no solo afectan a él o a ella o a toda la empresa, sino también a muchas otras personas que dependen de esta decisión, tanto empleados como clientes, por ejemplo. De verdad, es una presión psicológica que simplemente con el paso de tiempo tienes que aprender a manejar, pero siempre está presente y cada vez de verdad estás dudando si hiciste lo mejor, si de verdad fue una buena decisión, si hubieras hecho algo mejor u otra cosa, pero bueno, ya nunca lo sabrás. Pero lo importante es seguir trabajando, seguir adelante a pesar de esta presión, aprender a superarla para seguir adelante. Y finalmente el punto número 5 se trata de el riesgo que estás corriendo cada vez que estás haciendo un proyecto y tú eres el único responsable de tu éxito o de tu fracaso. Cuando estás trabajando para una empresa, tal vez tú eres solo una parte de todo el proceso a través de la cual está pasando un proyecto. Entonces, a lo mejor tú generaste la idea, pero nunca viste cómo se implementó este proyecto, simplemente porque no te toca a ti esta parte. En cambio, cuando tú eres freelancer y tú estás implementando un proyecto y estás pasando por todas las etapas del desarrollo de este proyecto, lo vas a ver todo. Bueno, lo vas a hacer todo tú, completo, solito. Y si el proyecto sale muy bien, entonces tú eres el responsable y pues toda la gloria, toda la victoria, toda la satisfacción puedes disfrutarla. Se siente genial cuando haces un proyecto y le va súper bien. Pero también hay casos cuando todo no va tan bien. A lo mejor tuviste que invertirle mucho tiempo, mucho conocimiento, mucha inversión financiera y al final este proyecto no funcionó o no le fue tan bien como lo esperabas. En este caso, pues también algo que hay que admitir con toda la pena o el miedo del mundo es que pues tú eres el único responsable. Si trabajando en equipo todavía podrías decir, es que por la decisión que tomó el jefe no nos funcionó tan bien, es que mi compañero no hizo tal y tal cosa, en este caso no hay nadie más a quien culpar. Solamente eres tú el que merece aplausos por hacer un gran trabajo o al revés, pues fracasó tu proyecto. Aprende, acéptalo y sigue adelante.
Así que este riesgo de fracasar o al revés, obtener mucho éxito siempre está presente y también genera un poco de presión, un poco de compromiso, responsabilidad y simplemente psicológicamente a veces sí es bastante complicado aceptar que si algo fue muy bien, no hay tanto problema, pero si fue todo mal, pues acéptalo. De verdad, acéptalo que a lo mejor algo no funcionó como te lo habías imaginado, pero aprende, no te desanimes. Aprende. ¿Qué te pareció este video? Espero que sí te haya servido bastante y a lo mejor te pueda ayudar a tomar una mejor decisión si de verdad estás considerando en convertirte en un freelancer. Por cierto, coméntame cuál ha sido tu experiencia si ya eres un freelancer y si no, qué aspectos a lo mejor tú no habías tomado en cuenta pensando en ser freelancer. Una vez más te recuerdo que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones con los nuevos videos que voy subiendo, ponerle like a este video y compartirlo con tus amigos a los que también podría servirle esta información. Así nos ayudas a todos. Y por hoy, esto sería todo. Nos vemos en el próximo video. Bye.